Bueno, ¿cómo les va a todos? En esta oportunidad el tema que vamos a tratar es ultrasonidos. Los ultrasonidos son ondas mecánicas longitudinales con una frecuencia superior a 16 kHz. Ondas mecánicas, ¿por qué? Porque necesitan sí o sí de un medio material para propagarse. Longitudinales porque el movimiento es paralelo a la dirección de propagación de la onda, por lo cual, según este gráfico que vemos acá, va a haber zonas de compresión y zonas de enrarecimiento o dilatación. O sea que lo que hace es específicamente empujar y traccionar. Empujar y traccionar. Eso es lo que hace específicamente la onda, por ejemplo, a nivel de los tejidos. Y tiene una frecuencia superior a los 16.000 kHz, perdón, a los 16 kHz o 16.000 Hz, porque por debajo de los 16.000 Hz tenemos a los sonidos y por debajo de los 16 Hz tenemos a los infrasonidos. Entonces los ultrasonidos los vamos a considerar a partir de los 16.000 Hz o 16 kHz. La forma de producción es a través de un dispositivo que provoca la piezoelectricidad. ¿Qué es la piezoelectricidad? Es colocar dentro de un resonador, ¿sí?, cristales de cuarzo que tienen características particulares. Estas características particulares es que al ser cristales en sus ejes longitudinales poseen cargas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un cristal que en su eje longitudinal tiene carga positiva arriba y carga negativa abajo, al aplicarle una corriente, este se va a elongar o se va a contraer dependiendo de las cargas que se coloquen en los extremos. Entonces, por ejemplo, la corriente que se va a aplicar para que se genere la piezoelectricidad es una corriente alterna. Entonces, al colocar esta corriente alterna y al haber un cambio reversible de la polaridad, va a hacer que el cristal se contraiga y se dilate según la frecuencia de la corriente. Los ultrasonidos que nosotros utilizamos en kinesiología son de una frecuencia de 1 MHz y de 3 MHz, o sea que son millones de Hz. Si a esta frecuencia se le aplicamos a un cristal, o sea, una frecuencia de 1.000.000 de Hz con una corriente, o de 3 millones de Hz con una corriente a un solo cristal, el cristal se rompe. Por lo cual se coloca un resonador que es de acero, cuarzo, acero, y dentro de ese resonador vamos a tener varios cristales de cuarzo que van a multiplicar entonces esa frecuencia según la cantidad de cristales que haya. Entonces se utilizarán corrientes más bajas de frecuencia que se van a multiplicar por la cantidad de cristales que haya dentro del resonador. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los ultrasonidos? Primero que todo, la primera propiedad y la esencial es que son ondas longitudinales. Al ser ondas longitudinales, los que provocan, como les dije anteriormente, es que cuando ingresen a los tejidos provoquen compresión y tracción. Compresión y tracción. Entonces, de esa forma, crean un movimiento en los tejidos. Otra de las propiedades es que la frecuencia está en íntima relación con dos variables, que son la absorción y la atenuación. La absorción es la extinción real de la onda, o sea que la onda, que es energía, ¿sí?, al ingresar a los tejidos, esta la capta, ¿sí?, y se extingue. Si el tejido tiene mucho nivel de absorción, inmediatamente la onda desaparece y se transforma en otro tipo de energía. En cambio, si tiene menos absorción, el tejido, ¿sí?, no lo absorbe y la onda puede seguir avanzando. La atenuación es que cuando el tejido
toma la onda, puede llevar a que esta onda se desvíe porque haya diferencia de densidades. Entonces, se provoca una desviación que va a ser característica del tejido donde ingrese. Si, por ejemplo, el tejido provoca una gran atenuación, la onda se desvía de forma muy importante, entonces no sigue avanzando en profundidad. En cambio, si el tejido no tiene tanta diferencia de densidad, entonces puede seguir avanzando y puede llegar a profundidades mayores. Dentro de los dos ultrasonidos que hemos hablado, que es el de 1 MHz y el de 3 MHz, tenemos uno que es de acción superficial, que es el de 3 MHz, porque tiene mucha absorción y mucha atenuación. En cambio, el de 1 MHz es de una acción profunda. ¿Por qué? Porque con los tejidos tiene menor absorción y menor atenuación. Otra de las propiedades es que la longitud de onda depende de la velocidad de propagación de la onda y de la frecuencia de la misma. Si nosotros tenemos una onda que se propaga muy rápidamente, vamos a tener que sus ciclos van a estar todos más juntos, ¿sí? Y su frecuencia, por ende, va a ser mayor, ¿sí? Entonces, al estar los ciclos todos más juntos, la longitud de onda, que es la distancia existente entre dos puntos que oscilan en fase, va a ser mucho menor. Ese es el caso del ultrasonido de 3 MHz. El de 3 MHz, la característica que tiene es que se transmite muy rápido, su frecuencia es muy alta y por ende su longitud de onda es mucho más corta. Con respecto al ultrasonido de 1 MHz, ¿qué es lo que tiene? La velocidad de propagación es más lenta. Sus ciclos están más separados, por lo cual la frecuencia es menor. Y al estar más separados, la longitud de onda es también mayor. Entonces, repasamos. Ultrasonido de 3 MHz, mayor velocidad, mayor frecuencia, menor longitud de onda. Ultrasonido de 1 MHz, menor velocidad, menor frecuencia, mayor longitud de onda. Otra de las características o propiedades físicas es la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión depende de la densidad y la elasticidad del medio. La velocidad de transmisión del ultrasonido depende de la densidad. ¿Por qué? Porque recuerden que el movimiento que realizan las partículas es de compresión y tracción, ¿sí? Si, por ejemplo, está en un elemento que es poco denso, los componentes están mucho más alejados. Entonces, hasta que llegue y comprima a la que sigue, va a ser mucho más lento, ¿sí? Entonces, a menor densidad, la velocidad decrece. En cambio, en los cuerpos en los que están muy juntos, inmediatamente llega a la otra partícula o a la otra estructura, por lo cual, a mayor densidad, la velocidad de transmisión es mucho mayor. En el caso de la elasticidad del medio, es la propiedad que tienen los cuerpos, la elasticidad por sí, de volver a su estado anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? El volver a su estado anterior es esa capacidad de retroceso una vez que se ejerció una fuerza. En aquellos que sean más elásticos va a haber una mayor velocidad de transmisión y en aquellos que sean menos elásticos va a haber una menor velocidad de transmisión. Otra de las propiedades es la impedancia acústica. La impedancia acústica está relacionada con la reflexión. Vamos a ir a esta diapositiva y después volvemos a la anterior para ver. De por sí, el ultrasonido tiene la característica de que si presenta una variación de densidad
entre el medio que lo coloca y el medio que lo recibe, se produce el efecto de reflexión. Por ejemplo, si el lugar de transmisión es aire-piel, la diferencia de densidad es muy grande, entonces se va a reflejar el 99,9% del ultrasonido. Si entre el cabezal, que es el que emite, y la piel colocamos un gel de acoplamiento, la reflexión es igual a 0. Pero ya dentro de los tejidos nosotros no podemos controlar el nivel de reflexión. Entonces, vamos a tener que entre piel y grasa va a haber un 0,9% de reflexión, entre grasa y músculo un 0,8 a un 1,08% de reflexión, y entre músculo y hueso entre un 34,5 y un 41% de reflexión.